Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera compartir un texto que escribí a partir de algunos diálogos que tuve con algunos compañeros budistas, donde se genera pues un cierto debate pues que es interesante y que pues yo quisiera compartir mis reflexiones, ojalá les parezcan interesantes. En el conocimiento, uno puede comunicar lo que uno percibe o lo que uno cree basado en la experiencia o memoria, donde en el percibir es posible despertar y liberarse de los condicionamientos, sin necesidad de otra cosa que la voluntad de ver. Cuando se depende de lo aprendido, se implica una relación dual con lo externo e interno. Se busca llenar lo interno con lo externo, buscando maestros, gurús y cualquier otra figura de autoridad. Los maestros existen tanto internos como externos. Un maestro externo lo único que puede hacer es recordarnos quién somos, haciendo resonar a nuestro maestro interno. La verdadera necesidad de un maestro consiste no solo en que no estemos iluminados, sino en que no hemos querido tomar responsabilidad de nuestro actuar. El estado de la mente puede estar o suele estar sujeta a la inercia de las acciones pasadas y es lo que se suele llamar karma. Liberarse del karma depende de nuestra voluntad de tomar responsabilidad. Pero en la mayoría de los casos la inercia de las acciones pasadas es tan fuerte que es imposible el despertar con el solo intento de hacerlo. Se requiere construir y deconstruir en la mente como en sus factores asociados, que pueden ser llamados los cinco agregados que estudia el budismo, que son el cuerpo, las sensaciones, las emociones, las percepciones y lo que es la conciencia, ¿no? Crear precisamente en estos factores las condiciones para que la mente de solo quererlo se ilumine. El proceso de construcción y de deconstrucción de la mente y sus factores asociados demanda acciones continuas y constantes durante un sinfín de vidas, de tal manera que surgen así prácticas asociadas a estos factores como acciones de pura mente como cualidades virtuosas, donde tanto las prácticas como acciones de pura mente armonicen. Las prácticas forman parte de técnicas que existen dentro de cierto tipo de ingeniería existencial, que muchos confunden con el camino mismo. El verdadero camino existe en las acciones de mente pura, o de puramente quiero decir, que el budismo llama el octuple noble sendero. Las prácticas o la ingeniería acompaña estas acciones llevando al individuo o ser a la libertad. Seguir maestros, tradiciones, escuelas entra dentro del ámbito de la ingeniería existencial y es ciertamente limitado y condicionado a muchas circunstancias. Sin embargo, el ámbito de la pura mente no depende ni de maestros, gurús, escuelas, ni de ningún tipo de tradición. Es el ser ante los fenómenos vivos, el estar presente, despierto. Necesitar de prácticas obedece a una cierta imposibilidad de la pura mente de ver e intentar ver. Es posible brincar sin técnicas al despertar, pero esto es más y más difícil dependiendo de la inercia de las acciones pasadas. Amar significa en gran parte tomar responsabilidad, y es así que amar es clave tanto para la pura mente que solo se vale del intento, como de la práctica, que son las técnicas que pueden crear condiciones que lleven a la mente a moverse solo del intento. Es tremendamente fácil confundir la vía hacia la libertad con los caminos que demandan requisitos como maestros externos y cualquier otra figura de autoridad. Es como confundir la llave y la puerta con el umbral con el que todos tenemos que cruzar, donde como en la historia de la barca que nos cruza el río, no seguimos por estar apegados a la barca,
Soltar la noción del yo es difícil porque confundimos la huella con el cuerpo que deja la huella. No dejamos de ver hacia atrás en un autocentrismo que no nos permite ver. Libertad es tomar responsabilidad de lo que no sabes como de lo que sabes, uno en forma de incertidumbre y el otro en forma de certidumbre, siempre en movimiento, sin absolutos, pero plenos. Libertad de amar en libertad. Bueno, parte de algo que pues a lo mejor no queda muy claro y que creo que es importante eh, tomar en cuenta es la cuestión esta de una práctica que finalmente obedece a una construcción de un cuerpo, a una construcción de un cerebro, de una mente que utiliza cierto tipo eh, de factores, de instrumentos, de herramientas que son componentes que forman parte de una estructura que construyen y forman y canalizan la energía, ¿no? La mente por sí misma, la pura mente, no depende de nada. Simplemente por el intento de existir de una manera libre seríamos libres. No somos libres precisamente porque estamos atrapados dentro de una estructura que podemos llamar cuerpo por un lado, aunque hay otros factores también, pero por ejemplo un cuerpo que está cargado de toda una serie de elementos como lo pueden ser la inercia de nuestras acciones anteriores, toda las conexiones neuronales, por ejemplo, que se van construyendo con los hábitos y cómo a través de cada acción constante de nuestro actuar, nosotros vamos construyendo en nuestro cerebro un modelo que nos permite actuar de una u otra manera, ¿no? Es difícil escapar del modelo que hemos construido si realmente hemos construido un modelo basado en apego, en odios, en aferramientos, en ignorancia, porque realmente esa construcción no tiene elementos que nos permitan dar salida a esa voluntad, ¿no? Realmente no es una cuestión de despreciar a los maestros externos, sino es realmente tener en cuenta que tienen una función y las prácticas tienen una función, pero son una función relativa a esa construcción. Y la verdadera libertad no depende de nada, no depende de ninguna iniciación, de ningún empoderamiento, de ningún tipo de... Necesitamos ese tipo de recursos porque hemos construido una maquinaria, un sistema que no tiene salida para las cosas que hemos creado de nosotros mismos. Entonces yo creo que tomando esto en cuenta, valdría la pena ver por qué nos apegamos tanto a las tradiciones, a los libros sagrados, a las figuras de autoridad, a los gurús, a todo esto, y cómo de alguna manera no nos damos cuenta que les estamos atribuyendo un poder que nos está quitando libertad, porque el poder no lo tiene nadie afuera de nosotros, ni un dios, ni un maestro, ni un gurú, ni Buda, ni el más Buda de todos los Budas, ni Amitabha, ningún Buda, ningún maestro tiene el poder de liberarnos, aunque se pueda decir en las tradiciones, a la hora de aplicarlo, los practicantes en realidad lo están asumiendo afuera. No quieren tomar responsabilidad y quieren a fuerza darle la autoridad a un maestro externo. Y en cierto sentido es verdad porque hemos creado un sistema que así funciona. Y hay ciertas circunstancias, ciertos elementos como lo son la utilización de mantras, la utilización de cierto tipo de invocaciones, de cierto tipo de mudras, de movimientos, de ciertos tipos de rituales que no por el hecho de que sean un factor secundario dentro de la situación de la libertad,
no quiere decir que tengan que ser ignorados dentro de ciertos protocolos que se tengan que respetar. Si una tradición sigue cierto protocolo, lo más correcto es respetar ciertos protocolos, ciertos principios, ciertos rituales, pero no porque el ritual tenga un poder así en sí mismo, sino porque en realidad eh, hemos creado esa necesidad y esa necesidad no nos determina en sí mismo. Tenemos que entender que nada nos determina si no es porque nosotros lo hemos querido así. Si no aceptamos este hecho y no queremos reconocerlo, nunca vamos a ser libres, por mucho que nos lo digan. Yo he visto muchos maestros que han tenido iniciaciones, que han tenido empoderamientos muy grandes, que han tenido todo el linaje de muchos lamas y sacerdotes y de todas las religiones y cometen atropellos, cometen acciones que realmente no son virtuosas. ¿Qué me hace darme cuenta que no son virtuosas cuando yo no tengo tantos empoderamientos, cuando yo soy un simple ser humano que está practicando y que no juega el rol de maestro? Pues mi conciencia es la que me lo dicta y hay una parte de mi conciencia que me permite sentir la certeza de que algo es correcto y algo no es correcto y está acompañado de cierta percepción constante, ¿no? De la realidad. Una cosa es lo que yo me imagino de las cosas y otra cosa es lo que yo estoy viendo directamente, ¿no? Bueno, en fin, eh, espero sirva de beneficio para todos y que pueda esta reflexión ayudar a muchos practicantes que de alguna manera se apegan a cierto tipo de visión externa que no tiene nada que ver con la sabiduría, que no tiene nada que ver con la ética, que no tiene nada que ver con la atención plena y que todos son ilusiones que hemos creado que aunque estén dentro de una tradición muy bien preservada y que sí contenga cierta sabiduría, aún así estamos atrapados en nuestras propias mentiras, en nuestros propios condicionamientos, en nuestros propios autoengaños que queremos generar la libertad a partir de un elemento externo. Muchas bendiciones y muchas gracias.